Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Nosotros habíamos dicho la semana pasada aquí que el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, le pidió un adelanto de impuestos sobre la renta al sector financiero, a los bancos. Le dijo, mira, de lo que tú tienes que pagar de impuestos sobre la renta, adelántame 25,000 millones de pesos que necesito. Y entonces se le adelantó. Una operación que se había hecho también en el año 2020, cuando la pandemia. Sí. Y nosotros aquí la semana pasada criticábamos de manera constructiva al ministro de Hacienda en el sentido de que si bien esa operación es una operación normal, debió informarlo de manera institucional en el momento. Sí. Me imagino que nos oyó, Jairo, porque sí. esta semana, Sí. entonces el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado oficial ya. Ofreciendo los detalles y la información sobre cómo fue. Sí. Fue una operación, el 27 de junio se cerró, una operación mediante la cual se le solicitó 25,000 millones de pesos de adelanto de impuestos sobre la renta al sector financiero. Está especificando ahí en el comunicado que el sector financiero no va a cobrar intereses por ese adelanto, porque tú sabes que eso también implica intereses. Lo publicamos el dinero. Se publicó en el periódico El Dinero. Si yo te adelanto un dinero que yo tengo que pagarte, pero te lo estoy dando antes de tiempo, pues tú tienes que pagarme la diferencia vamos a decir, del costo del tiempo, del valor presente del dinero que te tendría que entregar en el futuro. Pero aún así, dice el comunicado que no hay que pagar intereses, simplemente un adelanto de impuestos sobre la renta que luego se va a compensar cuando llegue el momento. En los próximos 3 años pues, se va haciendo un desmonte anual. Lo que queremos manifestar aquí es que hizo bien el Ministerio de Hacienda en ofrecer la información ya de manera oficial, institucional, y no que se soltara el dato como ocurrió, que nosotros lo dijimos aquí precisamente porque alguien le preguntó al ministro y el ministro soltó eso así, pero lo dijo como muy... Entonces, ahora ya hay una información oficial en detalle de ese tipo de operación. Y qué bueno que acogió, tal vez no fue porque nosotros se lo sugerimos, pero nosotros lo habíamos dicho aquí, hace una semana habíamos dicho aquí que debía producirse un comunicado oficial sobre eso, porque esa información no puede manejarse con base en datos especulativos, sino con base en datos provenientes del órgano responsable de ese tipo de operaciones, que en este caso es el Ministerio de Hacienda. Así que muy bien, qué bueno. Eso, tú sabes, Delgado, que como la transparencia se ha puesto de moda, cualquier cosa que huela a no transparencia, aunque no haya sido adrede, porque obviamente Hacienda no tiene por qué generar una situación de sospecha, pero sí ciertamente fue un desliz quizás no haberlo informado porque es una operación demasiado importante. Y además, importante también destacar, Delgado, que hay 2 sectores que han salido siempre en auxilio de las finanzas públicas, ¿verdad? El sector minero y el sector financiero. El sector financiero. Y en este caso... Bueno, es que cuentan con capital, tú sabes. Claro. Hay dinero ahí. El sector financiero ha sido el de más alta rentabilidad en los últimos 10 años. Y esto porque fíjate algo, Iron. Lo que pasa es que en tiempos de pandemia, cuando la economía se paralizó, hubo sectores que no se paralizaron, que no podían paralizarse. No podían. Supermercados, porque venden comida, alimentos. O sea, eso no podía paralizarse, eso tenía que seguir operando. Como efectivamente sigue operando. Servicios de salud, principalmente laboratorios. Los laboratorios se hicieron de la millonada. Sí, fueron. Entonces, esas pruebas de COVID, las pruebas de otras pruebas que se le hacía a la gente que eran relacionadas con el hecho de la respiración. Bueno, los laboratorios, las farmacias, obviamente, la venta de medicamentos, ese tipo de cosas, y el sector financiero. O sea, los bancos tenían que estar abiertos obligatoriamente, no hubo forma. No podemos cerrar la banca. No. Entonces, eso indica que aún en el año de pandemia, el sector financiero no perdió dinero, sino que por el contrario, siguió con sus niveles de rentabilidad y posiblemente con un mayor nivel de rentabilidad. Entonces, eso ocurrió en el caso del sector financiero, o sea, que se trata de un sector que no fue afectado económicamente por la pandemia. No. Y con la minería ocurrió lo mismo, porque nuestra minería se sustenta principalmente en el oro. Sí. O sea, principalmente. Y el oro, sabemos. Y entonces, como el oro en un tiempo de crisis aumenta de precio, aumenta de valor, porque es un recurso refugio, entonces eso también benefició a la industria minera local, en este caso a la empresa productora de oro, que es la principal generadora de riquezas en ese sector. Porque el oro subió en el mercado internacional y aun cuando la producción de oro se redujo,
aquí en el país, y la Así. exportación de oro en volumen se redujo, como quiera, los niveles de ganancia, el valor, por el valor, compensó por mucho esa reducción. Entonces, ese sector también generó mucho dinero y por eso el gobierno lo utiliza. Ah, mira, yo necesito un dinerito adelante, pues tú me das un dinerito adelante. Y qué bueno que tú mencionas eso, Jairo, porque mira, aquí hubo una situación. Cada vez que hay un presidente nuevo, que llega un presidente nuevo, se torna creíble y se le soporta todo, y el que sale, pues simplemente se queda callado, tranquilo, no hace mucha bulla. Cuando el presidente Danilo Medina llegó al poder en el año 2012, en su discurso de toma de posesión, 16 de agosto, hizo un anuncio que tuvo un impacto importante cuando acabó con el contrato de adjudicación de operación de la Barri Pueblo Nuevo, diciendo que ese contrato era desventajoso para el Estado Dominicano y que se iba a modificar porque daba una proporción de 97-3 en contra de los intereses del Estado Dominicano. Yo no sé por qué el presidente Leonel Fernández, el presidente saliente, se quedó callado, tal vez por no generar conflicto, tomando en cuenta de que era un compañero de partido, de que había llegado a ser era su propio presidente. Sí. Pero eso, Jairo, se quedó impregnado en la mente de la gente, así es, aún sin ser cierto. Porque lo que hizo el presidente Danilo Medina fue modificar las condiciones del contrato, no en cuanto a lo que le correspondía al Estado Dominicano, sino en cuanto a el avance precisamente de los dineros que debía recibir el Estado Dominicano. Entonces, dinero que debía recibir el Estado Dominicano en un periodo, qué sé yo, de 20 años o en un periodo de 15 años, se estableció una modificación para que ese dinero lo recibiera el Estado Dominicano en los primeros 5, 6, 7 años de operación de la planta. O sea, lo que hubo ahí fue un cambio de las condiciones de entrega del dinero, pero no de la cantidad de dinero entregado. Por eso se ha retrasado la recuperación de la inversión de los inversionistas, justamente. No, exactamente. Por eso se retrasó la recuperación de los inversionistas. Y por eso hoy día... millones y pico todavía. No, y por eso hoy día, cuando tú revisas las estadísticas de los aportes de la industria minera, el pago de impuestos, el año pasado y este año están muy por debajo de los años anteriores. ¿Por qué? Porque ya comenzó a normalizarse el nivel de pago con base en que yo te tenía que dar este dinero de manera nivelada en un periodo de 15 años o de 20 años, te lo tuve que entregar en 6 años, 7 años, retrasé mi recuperación de inversión, ahora tengo que compensar y luego entonces te seguiré pagando. Por lo tanto, ahora el Estado Dominicano cobra menos en impuestos mineros y ese tipo de cosas que de lo que cobró en los primeros años. Eso fue lo que se hizo. Lo que se hizo fue un adelanto de lo que estaba programado. Pero no se cambiaron las condiciones en cuanto a qué le toca al Estado y qué le toca al inversionista privado, en este caso la minera Barri Pueblo Nuevo. Entonces, eso cuando se mencionó, prácticamente se desacreditó al gobierno anterior en cuanto al tipo de negociación que hizo, que fue Leonel. Y bueno, Leonel Fernández se quedó callado, no hizo la aclaración correspondiente y todavía la gente tiene en su mente, impregnada en su mente, el hecho de que Danilo Medina cambió esa condición de supuestamente 97-3, aunque eso fue donde había una desventaja enorme para el Estado Dominicano, que no era cierto. Había un movimiento social, básicamente, sí, porque no fue impulsado por Danilo Medina como tal. Él aprovechó... Él capitalizó la situación. Capitalizó la situación social que la gente estaba reclamando, que cómo es posible que la minera se llevara la mayoría. Sí, porque no se estaba llevando la mayoría. Exactamente, sí, eran las condiciones de entrega en el tiempo. Y entonces, claro, él capitalizó el momento, claro, capitalizó el tema y se benefició también porque entonces recibió más recaudación en los primeros años de su gestión, lo cual también le benefició. Le benefició inclusive para enfrentar el déficit. Para enfrentar el déficit, enfrentar situaciones. Sí. Entonces, pero claro, lo que quiero dejar dicho con esto es que a veces, Jairo, se dicen o se ofrecen informaciones desde el Estado. Así es. Que se quedan en la mente de la gente como que son verdades absolutas, aun cuando no lo son. Y quienes están llamados a hacer la aclaración no la hacen. Tal vez no por el hecho de que no deban hacerlo, sino porque tal vez lo que piensan es decir, bueno, mira, por más que yo te explique, porque hay situaciones así, por más que yo te explique, como quiera, aunque tú entiendas, no vas a entender. Entonces, o sea, porque hay situaciones así. Es como el caso del sector eléctrico. Yo te puedo explicar todas las razones por las cuales hay situación de apagones y tarifa alta. Pero al final tú me vas a decir, sí, pero yo lo que quiero es que no haya ya apagones. O sea, por más que yo te explique, tú lo que quieres es una solución. Que haya luz. Entonces, ¿para qué te voy a explicar? ¿Para qué te voy a dar explicaciones teóricas? Hay un apagoncito, hablando, dicho sea de paso, como dicen, dicho sea de paso. Hay unos apagoncitos,
en el área, por lo menos en el área que me compete a mí, que es de sur, ¿Por qué apagoncito. dice apagoncito? Apagoncito, se va Son la luz, apagones. se va. Tú Son sabes que ahora hay una apagones. situación, porque como estamos Han en calor, aumentado en frecuencia oh, y en extensión. y entonces, ¿qué pasa? Esos apagones hacen que cuando llegue la luz, el consumo se dispara. Sí, se dispara, porque si tú tienes cualquier nevera Así conectada, para encender rápido, el arranque. ese medidor, Sí, ese medidor de una vez se entremece. claro, es así. Entonces hay más facturación, hay más calor, es más consumo. Y bueno, pero nada, sigue con el tema. Perdona No, pasa que mencionaba esa parte, Sí. porque quise dejarlo, tú sabes, porque a Sí. veces uno ve situaciones. Nosotros tratamos aquí, como tú decías al principio del programa, y de informarle a la gente, y lo que queremos es decirle a la gente lo que sucede, no lo que nosotros queremos que suceda. Nosotros no queremos condicionar a los amables televidentes. Lo que queremos es que los amables televidentes reciban información objetiva para que puedan tomar decisiones con base en datos reales. Ahora, ¿qué tipo de decisión usted va a tomar? Eso depende de usted. Usted toma la decisión que usted crea conveniente. Ahora, usted la va a tomar con base en una orientación adecuada, en una orientación objetiva, que es la que usted recibe aquí, no una orientación distorsionada o condicionada que pudiera ser el interés del que le esté informando. Nosotros no tenemos interés en condicionarle. Lo que tenemos es interés en informarle para que usted entonces tenga mejor sustento, mejor base a la hora de tomar decisiones. Si un amigo cualquiera, un ciudadano te pregunta a ti como conocedor de la materia, Delgado, ¿cómo tú calificas la actuación del Banco Central en medio de esta situación un poco turbulenta, choques externos, problemas inflacionarios internos y las medidas que ha tomado? ¿Cómo tú en pocas palabras, sí, más o menos. Yo te puedo decir que no, en una sola palabra, yo creo que la actuación del Banco Central en esta coyuntura es correcta. O sea, el Banco Central está haciendo lo que manda el libro. Exacto. Lo que manda el libro. Lo que manda el libro. En esta situación, sí. Bueno, lo que manda el libro es lo que está haciendo. Yo creo que lo está haciendo. Es mejor sacrificar el crecimiento y estabilizar la inflación. Los precios, claro. Sí, porque es peor. Porque fíjate algo. En el año 2020, como hubo una paralización brutal de la economía, lo que hicieron las autoridades de la República Dominicana y del mundo fue sacrificar los precios en 2021 para recuperar el crecimiento. Porque era necesario recuperarlo porque la economía se fue abajo a nivel mundial. Y aquí también. Entonces, en el 2021 fue un año de recuperación porque digo, vamos a sacrificar los precios y vamos a recuperar la economía. Y por eso hubo una inyección masiva de capital y hubo entonces una mayor motivación para impulsar la economía. Por eso la economía creció entonces en el 2021. Y esa economía creció en 2021, provocó espirales inflacionarios en el 2022. Luego la autoridad monetaria lo que iba a hacer era controlar la inflación. Pero la inflación se controla fácil cuando tú eres que la provocas a nivel interno. O sea, se provocó inflación a nivel interno para recuperar la economía y los mecanismos que se usaron para provocar esa inflación y recuperar la economía se podían entonces revertir con otras medidas internas para luego entonces nivelar la situación. Lo que pasa es que hubo un problema externo que afectó ese proceso de control de la inflación. Esteban, espérate, vamos a hacer una pausita porque, tú sabes, el tema es interesante, pero hay que hacer una pausa, señores. Venimos ahora con más de Dinámica Económica.